Bienvenidos a Vibrando Chill, tu espacio para conectar con espiritualidad, psicodelia y crecimiento personal. Hoy estamos con Anán. Él es un sanador y guía espiritual que ha recorrido un camino profundo de transformación personal. Desde una infancia difícil y una juventud marcada por la oscuridad, emergió un buscador que ha vivido con sabios, chamanes y maestros por toda América. Hoy acompaña a miles de personas a sanar, reconectar con su esencia y caminar el sendero del guerrero interior. ¿Cómo estás, Anán? Hola, buenas tardes. Muy bien, un gusto de estar por aquí compartiendo con todas las personas que se dan un poquito de tiempo para el viaje interior. El gusto es todo mío. Escuché un poco de su información en algunos podcasts, en algunos videos, y quise invitarlo porque me parece fascinante la forma que tiene de expresarse. Muchas gracias. Esperamos que con lo que he vivido le pueda ayudar a algunos otros a encontrar su camino. De seguro que sí. Y aprovechando que habló de su camino, ¿nos podría contar un poquito quién es usted, a qué se dedica actualmente y cómo fue que inició su camino en la espiritualidad? Bueno, pues en la actualidad soy terapeuta espiritual. Pues, la gente me llama como ellos quieren, ¿no? Pero yo me presento así básicamente como terapeuta espiritual porque desde los modelos de terapia que he desarrollado a lo largo de muchos años, trato de llevar a las personas hacia el encuentro consigo mismos en un punto de lo interno que yo considero es el punto espiritual, ¿no? Para abrir un camino hacia la conciencia interior. Entonces, llevo más o menos 25 años trabajando con personas. Mi trabajo ha ido paulatinamente transformándose. Empecé con el trabajo del chamanismo, que fue mi acercamiento después de mi despertar espiritual, dado que en mi país, donde soy oriundo, en Uruguay, no pude encontrar en aquel momento quien me explicara un poco lo que me estaba pasando cuando sucedió ese acontecimiento de mi despertar. Entonces comencé a viajar buscando gente que me enseñara a ver qué me estaba pasando. Estaba, por un lado, en un espacio interno muy centrado, con mucha alegría, con experiencias de éxtasis profundo, y por otro lado estaba muy disociado mentalmente por un tema del pasado de drogadicción, y en mi despertar salí de todo eso de un día para otro, y esto también generó una gran conmoción fisiológica en mi cuerpo que me llevó un tiempo a armonizar, pero internamente estaba muy centrado, muy claro en muchas cosas. Y de ahí ya fue trazándose mi camino de búsqueda hacia el mundo indígena. Básicamente el entendimiento fue surgiendo cada vez más y más con el paso del tiempo a través del silencio. No recibí enseñanzas espirituales de los indígenas. Las primeras culturas que estuve, los mapuches me rechazaron en aquella época, entonces seguí mi camino y me fui con la cultura aymara en la zona del lago Titicaca, y es una cultura de que se habla muy poco, entonces eso me ayudó bastante a empezar la práctica de silencio sin necesidad de práctica como tal, ¿no? Y conforme pasó el tiempo me di cuenta que era una práctica espiritual muy importante hacer silencio. En mi caso fue pues obligatorio porque ellos no hablan mucho y lo poco que hablaban lo hablaban en aymara, entonces no les entendía. Esto fue como clarificando poco a poco las cosas, y después ya fui encontrando algunos chamanes o curanderos que fueron dándome como las piezas del puzzle, ¿no? De lo que estaba pasando, y fue como mi vida se fue cada vez centrando más. Desde ese espacio de descubrimiento y de centro fue que comencé con esta necesidad interior de compartir con otras personas, ya como una especie de guía, diferentes tipos de cursos pequeños, tallercitos, pero del estilo chamánico, donde invitaba a la gente y los guiaba en prácticas ancestrales de ayunos prolongados, de oscuridad total, de silencio y de ciertos tipos de prácticas chamánicas para ir más allá de los sentidos. En aquella época funcionaba bastante, había mucha gente en búsqueda y había otros tiempos, no eran tan rápidos como ahora. Conforme el tiempo fue pasando, eso dejó de ir funcionando en la mente humana. Entonces fui capacitándome y entrenándome en un formato más moderno,
de psicoterapia profunda. Y entonces comencé a fusionar la base del conocimiento ancestral chamánico con la psicoterapia profunda actual, diferentes modelos terapéuticos, y desarrollé todo un modelo de psicoterapia única que está diseñado para abrir todas las memorias de la mente inconsciente y reestructurar todo. Con todas estas herramientas de la terapia primal, de la constelación familiar, de la palengénesis, de la respiración holotrópica, del Riverdin, uní todas esas terapias en un modelo terapéutico que ha funcionado muy bien y que trae muy buenos resultados en las personas, y comencé a viajar por todo el mundo compartiendo este modelo terapéutico. A la fecha he trabajado entre 15 y 20 países compartiendo esto con grandes resultados, entre ellos Chile, Colombia, Argentina, Uruguay, Perú, Bolivia, Brasil, México, Estados Unidos, en Europa también en varios países. Y ahora estoy llevando esto también a una fusión más profunda todavía. En la actualidad he ido desarrollando, agregándole a este modelo, el modelo también del trabajo un poco con la nutrición de la mano del conocimiento de las plantas sagradas, en mi caso, con la planta de la ayahuasca, la cual he tomado por 25 años en diferentes momentos de mi vida para llevar un aprendizaje más profundo y un entendimiento más profundo de cómo funciona la mente humana y las diferentes capas de las memorias y de las heridas que absorbemos. Me parece muy entretenido. Seguro que es un hombre que tiene muchísimo conocimiento y que ha vivido mucho. Anán nos podría contar un poco sobre su infancia. Supe que no fue la mejor de todas y creo que sería bastante valioso para la gente ver el contraste de la persona que es ahora y la infancia que tuvo. Bueno, en general, este siempre es un tema como entretenido en la sociedad, porque si usted observa afuera, siempre le están vendiendo modelos de maestros espirituales o de guías espirituales, mucho, la mayoría vienen de familias ricas, y entonces eso es lo que mueve mucho la sociedad, ¿no? Esa estructura desde esos currículum rimbombantes, ¿no? Y bueno, en mi caso es todo lo opuesto, ¿no? Soy una de las pocas personas que viene realmente del barro, del lodo. Nací en una familia muy pobre, pasé hambre toda mi infancia, comíamos una vez sí y tres no. Me criaron en un ranchito de lámina de 2x2, pasé mucho frío, desarrollé muchos tipos de enfermedades, asma crónico, tuberculosis, tuve muchos tipos de enfermedades por la situación donde vivíamos. Nací con el sistema inmune muy delicado. Y esto también me fue como que después desenlazando a una adolescencia complicada, madre neurótica, ¿sí? Padre así totalmente una persona introvertida que no sentía nada por su historia también. Y esto me derivó en una búsqueda del infierno, ¿no? Estaba buscando a Dios por el camino del infierno en mi adolescencia. Me destapé, me fui a vivir a la calle a los 13 años de edad, y ahí pues la única forma que yo tuve de sostenerme en esos ambientes fue a través de la drogadicción. Consumí todas las drogas que existían en mi país en aquel momento, y era una forma para mí también de defensa psicológica. La droga me ayudaba a no sentir todo el dolor de todo lo que yo había vivido en mi infancia, ¿no? Y igual seguí medio estudiando, medio viviendo, como la pude ir llevando. Y así fue como después se vinieron muchos episodios de violencia, de alcoholismo dentro de todo ese mundo, ¿no? De la calle. Y en algún momento, pues ya un poquito más grande, saliendo de la calle, que ya tenía mi propia casa, lo bueno quizás que tuve en mi mente como recurso, que lo absorbí también de mi padre, como algo positivo, fue nunca dejé de trabajar. Siempre fui muy trabajador. Pese a que era un drogadicto, era un dealer, vendía droga, andaba armado, tenía mi propia pistola y mi grupo de personas trabajaban para mí en la calle vendiendo drogas, todo ese cuento. Siempre trabajé en la construcción en aquella época, hacía casas. Desde muy chiquito aprendí a hacer casas. Mi primera casa la hice a los 16 años de edad, yo solo, con mis propias manos, un departamento completo. Y a partir de ahí empecé a crear una pequeña empresa y construir casas también, ¿no? Es una de las cosas que me gusta hacer.
en aquel momento, en los materiales que había, y concreto, y bloque y todo eso. En la actualidad he hecho mucho más casas ecológicas ya, con otros estilos que aprendí en diferentes países. Y así fue como mi vida estaba en una crisis total, de sinsentido total, de drogadicción total, de orgías, de cuánta cosa uno se imagine, yo estaba ahí. Entonces, de ahí renací. Y no renací a través de ningún maestro espiritual, no fui a terapia, no fui a grupo de yoga, no hice reiki, no hice nada de eso. Simplemente un día en una montaña algo pasó en mí y ahí cambió todo. Entonces a partir de este cambio empecé a desarrollar una claridad tremenda, un entendimiento, ¿sí? De la dirección de mi vida y hacia dónde quería caminar. Entonces dejé todas las drogas, dejé el alcohol, me hice vegetariano, sin guía de nadie, todo a los ponchazos, como dicen, ¿no? Me volví un investigador tremendo, porque para hacerme vegetariano después me desequilibré, me volví muy enfermizo, entonces tuve que aprender a dietar, tuve que aprender a comer, todo por mí mismo, fui como un autodidacta, ¿no? Prueba, error a partir de ese despertar. Y así fue como me lancé al camino, luego de un aprendizaje más profundo a través de otros líderes, a través de otros maestros, de ir completando las piezas que yo entendía necesitaba para poder guiar a otros en su camino interno. Y bueno, esto ha hecho también que sea muy amplio, ¿sí? Y muy amplio mi espacio interno, porque he vivido mucho. He vivido en la riqueza también. Cuando yo salgo de la calle y empiezo con todo este trabajo y todo esto de venta de drogas y así, por una temporada tuve mucho dinero para la edad que yo tenía. Tenía 3 coches, 4 casas propias, ya siendo un joven, ¿no? Es así como mucho dinero facturaba y ganaba, entonces era como, tuve acceso como momentáneo a todo eso de la riqueza y así, entonces he vivido muchas cosas. Después entré en otra etapa de mi vida que hice votos de pobreza totalmente de manera consciente y me aboqué a viajar por la mitad del planeta con 2 mudas de ropa y un par de libros, abocado totalmente a la búsqueda espiritual sin nada que ver con el dinero, sin trabajar, pues nada, era todo pedir, mendigar, pero en mi búsqueda espiritual. Y así estuve también muchos años, conocí a muchísima gente de todo tipo. Entonces el espectro de lo que he vivido yo, he vivido como la vida de 7 u 8 personas al mismo tiempo. Esto es lo que ha generado un grado de conciencia y de culturalidad en mí que no es común. Y usted, Anan, que ha vivido tantos tipos de vida, ¿qué le diría a alguien si le preguntara cómo puedo saber para qué vine a esta vida? ¿Cómo puedo encontrar mi propósito? En realidad esta es una pregunta, sí, que es un constructo, no es una pregunta definitiva, no puede serlo definitiva. El principio de eso es volver a la conciencia de sí mismo, ¿sí? Porque cuando yo estoy buscando ese como sentido de la vida, muchas veces lo estoy buscando como algo totalmente definitivo y como un logro a quedarme ahí congelado, y eso es un tremendo error, porque la conciencia no funciona así, y el sentido de la vida en realidad lo construimos nosotros para poder hacer más llevadero el viaje de la vida, porque la vida no tiene sentido. No hay, es como un pájaro nace y canta, y él sabe que canta y listo, no hay un sentido predeterminado. Pero los humanos tenemos esta crisis, la cual es muy buena, y ojalá le diera a todo el mundo, porque así la humanidad crecería. Pero hay gente que pasa por aquí como un animal, nunca se va a cuestionar ni siquiera el sentido de la vida, simplemente mientras haya para comer, para coger, sexo, un poco de dinero para una casita, la familia, no se cuestiona más nada, creen que esa es la realidad. Y así vive el 95% de la humanidad o más. Entonces, cuando viene esta crisis del sentido de la vida, es bueno, esto es muy bueno, es hermoso, porque uno tiene que empezar a preguntarse cosas. Pero en la búsqueda esa, lo que uno tiene que apostarle es a la salida de la ignorancia. Cuando tú te das cuenta que tu vida no tiene sentido, entonces lo primero que tienes que hacer es un gran ejercicio de humildad para darte cuenta que eres un ignorante. Y eso es lo que no nos gusta. Jugamos a ser sabios y ahora más con las redes, el Google y toda esa información de la inteligencia artificial que te responde lo que sea en 30 segundos, la gente va con bandera de sabia, pero siendo ignorantes de lo interno. Entonces, si usted no
no se da cuenta de esto, está en la trampa. Porque cuando usted se da cuenta que es un ignorante, bueno, usted ahí entonces empezó a abrir la puerta a la conciencia. Y la conciencia tiene una particularidad, a diferencia de la ignorancia. La ignorancia tiene principio y fin, y la conciencia no. La conciencia solo tiene principio y nunca se acaba. Entonces, si usted está buscando el sentido de la vida y va a quedar enfrascado en, lo encontré, es una mentira, usted cayó en la trampa. Usted puede construir e ir viviendo paulatinamente de acuerdo a su conciencia, pero si usted siente que encontró el sentido de la vida, entonces usted quedó congelado, atrapado en la ignorancia. El sentido de la vida usted lo va a construir porque usted no es el mismo ahora que en 5 años. Entonces no puede tener el sentido de la vida como algo congelado, va a cambiar en usted de acuerdo a la conciencia que usted desarrolle y de acuerdo a cuanto usted vaya más profundo en lo interno, en usted mismo. Y usted continúe el viaje. Entonces ahí usted ya no se va a preocupar por el sentido de la vida, porque la conciencia es la que va a estar guiando. Ya no va a haber esta gran preocupación. Mientras no está la conciencia, mientras usted no ha profundizado en sí mismo, hay una tremenda preocupación en algunas personas por el significado del sentido de la vida. Pero no puede encontrar algo porque si usted encuentra algo, se acaba. Y la vida no está diseñada para acabarse, solo tiene un principio. ¿Sí? Su propio diseño es un principio circular donde usted va a circular en espiral. Usted va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo. Y incluso, o sea, hay una confusión con esto también, a veces de las personas iluminadas o con esta gran conciencia, la gente cree que el iluminado ya, no, pues el iluminado, o digámoslo de una manera más tangible, esa persona que encuentra la felicidad. Entonces, ¿ahora qué pasa? Bueno, ahora usted tiene que aprender a ser feliz, no se acaba el camino, empieza nada más. Usted ha vivido una vida miserable, una vida llena de heridas, ¿sí? Una vida prestada de otros, y ahora usted encuentra su vida. ¿Qué va a hacer? Entonces empezar a vivir su vida. Es el principio, no es el final. No es algo congelado. Usted está empezando ahora a caminar con sus propios pies. Ahora usted está empezando a descubrir la felicidad. Ahora usted está empezando a vivir iluminado. Entonces no se acaba. Al contrario, hay un nuevo comienzo, una nueva experiencia. Y así va, y cada vez puede seguir creciendo, y seguir creciendo, y seguir creciendo. Todo va cambiando, todo es un constante aprendizaje. Qué linda respuesta la que nos dio Anán. Y aprovecho de preguntar sobre esto de ir creciendo y mejorando como persona, un tema sobre el que usted normalmente habla bastante y que es las heridas de infancia. ¿Qué es una herida de infancia y cómo esto nos afecta a nosotros en nuestra vida de adultos? Bueno, una herida de la infancia, en realidad este es el tema que más trabajo porque es donde más está atorada la gente en todo el planeta. Y si usted quiere comprobarlo, simplemente vea a los políticos que dominan y vea quiénes son los presidentes y listo. Ahí se ve claramente que somos todos niños chiquitos. Y por eso tenemos esos gobernantes, porque si fuéramos un poquito más lúcidos y un poquito más conscientes como humanidad, como sociedad, no habría esos políticos gobernantes. Nos gobiernan esos políticos porque estamos todos heridos en el inconsciente y estamos heridos en la infancia. Entonces, la herida principal de la infancia es la proyección que nuestros padres hacen sobre nosotros, ¿sí? Porque el padre, toda la frustración que acumuló de lo que no pudo hacer, lo proyecta sobre nosotros, y nosotros, cuando somos niños, el niño tiene la particularidad y es la única personita en todo el planeta, ¿sí? que puede, ¿sí?, amar incondicionalmente, porque está en un estado de inocencia. Entonces, ¿qué hace el niño cuando usted le inculca ciertos criterios, la cultura, ¿sí?, las creencias religiosas, y lo empieza a condicionar en función de su frustración? Yo quise ser abogado. Bueno, pues no pude, entonces voy a tratar que mi hijo estudie abogacía y me voy a romper el lomo trabajando para que él lo haga. Le proyecto una frustración. Y muchas veces mi hijo, por amor, se va a traicionar a sí mismo y va a hacer eso. Va a estudiar abogacía, pero no era el sueño. Su sueño era ser bailarino. Quizás venía para ser un viajero o ser alguien que escalaba montañas. No sabemos el potencial que el niño tiene. Entonces nosotros lo condicionamos de acuerdo a lo que la sociedad con las estrategias de mercadotecnia nos van diciendo de que lo que es bueno, ¿sí? ¿Para qué? Para generar impuestos, para generar dinero, para que siga el engranaje. A nadie de este sistema social le interesa el potencial liberado de una persona. Le interesa que usted sea estúpido lo antes posible. Por eso desarrollan estos sistemas educativos que son para estúpidos. Y alguno que otro se las ingenia para sobrevivir dentro de todo eso. ¿Por qué? Porque somos muy inteligentes los humanos.
Entonces nos van condicionando de tal manera. Esto es inconsciente. ¿Sí? Esto es muy inconsciente. Entonces nuestros padres proyectan en nosotros todas las frustraciones, todo lo que ellos no han vivido, y nosotros por amor incondicional nos traicionamos sin darnos cuenta de nuestro estado de pureza en la infancia, ¿sí? Y caemos en eso. Pero eso hace que nuestra vida se vuelva totalmente infeliz. Entonces después tenemos que, reestructurar, hacer un viaje, ¿no? El viaje antiguo que siempre se ha hablado, ¿no? Sí, en el México antiguo se habla de la recapitulación, ¿no? En la cultura tolteca. Bueno, esto básicamente es curar la infancia en este tiempo. Antiguamente no era tanto de curar la infancia, sino era el viaje iniciático de aquel que salía de la infancia para ahora volverse hombre o volverse mujer, era la recapitulación. Bueno, ahora la recapitulación nosotros la tenemos que hacer para, ¿sí?, limpiar nuestra mente inconsciente de todas las condiciones que fueron inculcadas en la infancia que nos alejaron de nuestro potencial real, ¿sí?, del potencial que la vida nos dio, más allá de papá y mamá, porque nosotros no le pertenecemos a papá y mamá. Nosotros somos hijos de la vida, venimos a través de papá y mamá, pero la sociedad ha confundido y ha creado todo un sistema y todos unos engranajes donde le ha hecho creer, hace muchos siglos, ¿sí?, a nuestros padres que nosotros le pertenecemos. Somos una pertenencia. Entonces, en esa relación, pues papá y mamá se frustran, sufren un montón y sobre todo, ellos también nunca dejan de ser padres. Por eso hay una carencia de espiritualidad en nuestras sociedades. Porque nuestros padres siguen siendo padres por toda la vida, se crean con la identidad. Pero eso es una etapa. Usted creció ya, usted sigue ahora su camino. Pero el padre sigue ahí y sigue ahí con su mente de padre, con su mente de madre, porque no quiere enfrentar el duelo, la pérdida, su propio dolor. Entonces hace una proyección y así es como usted sigue enganchado y muchos chavos jóvenes se siguen enganchados por una ganancia secundaria porque les conviene y porque se acostumbraron a esa vida y no quieren batallar, no quieren salir adelante por sí mismos porque están cómodos. Entonces ahí esto falta un montón en nuestra sociedad, el ritual iniciático, donde los padres se apoyen entre otros padres, creen escuelas de padres para iniciar a los adolescentes, para iniciar a las adolescentes en un camino de vida. Mientras estos rituales iniciáticos sigan disolviéndose cada vez más detrás de una pantalla, detrás de la inteligencia artificial, detrás de una compu, detrás de un celular, entonces cada vez hay menos posibilidad para la experiencia de la conciencia. Porque la experiencia de la conciencia es una discontinuidad. Usted primero entra en el inconsciente donde está la continuidad de su histórico y entonces después lo que va a tener que hacer es comenzar a quebrar toda esa continuidad histórica de la biografía de usted que no le pertenece porque incluso muchos de los sueños que usted está viviendo son de papá y son de mamá y usted no se da ni cuenta que usted los sigue queriendo vivir para ellos, para una especie de deuda, una especie de pago psicológico, porque ellos lo parieron, porque ellos le tuvieron y muchos padres incluso verbalmente lo dicen. Todo lo que hice por ti. Me rompí el lomo trabajando para ti, para que tuvieras estudios. Y con eso me paga, ahora eres marihuano y ahora fumas marihuana. ¿Sí? El padre empieza a deprimirse, a entrar en todo esto. ¿Por qué? Porque siente que usted es de él, le pertenece. Mas esto es una ilusión totalmente. Usted le pertenece a la vida. Fue la vida quien decidió traerlo hasta aquí. No fue su papá y su mamá. Ellos no tienen la autoridad para traerle aquí. Si no, imagínate. La vida es quien escoge eso. Y usted vino al servicio de la vida, porque es la vida la que pretende experimentarse a través de usted mismo, porque nunca ha habido nadie como usted. Entonces el primer principio de búsqueda interior es la búsqueda de la unicidad, buscar su estado único. Y antes de eso, ¿qué es? Bueno, la libertad. Usted se tiene que liberar de los condicionamientos paternos, de los condicionamientos maternos, de las lealtades invisibles transgeneracionales. Si usted no está trabajando en eso, su camino es falso. Mucha gente está trabajando en el camino del amor y todos estos cuentos muy arriba, pero ¿y de qué se está liberando usted antes? ¿Dónde está viniendo y colocando todo ese amor y toda esa búsqueda? Hay que tener cuidado con esto. Usted primero se tiene que liberar de todo lo condicionado que hay en usted. Y esto es un proceso muy doloroso, lo que en el antiguo cristianismo llamaban la noche oscura del alma. No es que el alma esté oscura, no, es lo que está en el medio entre su mente, su psique y su alma. Esa es la oscuridad. El alma está luminosa. El alma no tiene un ápice de oscuridad. Está esperando, pacífica, que usted se libere de toda la oscuridad que está en su mente inconsciente.
con todos los introyectos de todo lo que a usted le han dicho. ¿Y dónde está todo eso? En la infancia. Allí empieza. Si usted puede sanar su infancia y liberarse del diálogo negativo que usted desarrolla consigo mismo, entonces una parte de su corazón adentro se abre. Porque la parte donde usted tiene que ir es hacia su corazón psicológico, que es la parte superficial del corazón. El corazón tiene dos partes. La parte interna, que es la parte alquímica, la parte que va a comenzar a gobernar su vida cuando usted se vuelva consciente y atraviese la primera parte del corazón, que es la parte psicológica, donde están las heridas, la parte periférica. Si usted logra atravesar eso y entrar dentro del corazón, sucede la alquimia. Y ahí usted comienza a ser sanado, paulatinamente. En algunas personas es un shock tremendo y en otras es algo paulatino, se va curando conforme se hace más consciente de ese espacio adentro. Anán, ¿y qué ejercicios podría hacer la gente en sus casas para comenzar a sanar estas heridas de infancia? Gracias por mirar hasta aquí. Si crees que este episodio te aportó algo valioso, compártelo con algún amigo que le pueda servir. Bueno, lo primero es la recapitulación. Tomar conciencia de cómo fue mi infancia. Hay una confusión tremenda porque hablo a veces con las personas y inmediatamente empiezan a defender. Pero mi papá hizo lo mejor que pudo. Pero a mi papá le faltó todo esto. Pero te pegaba. Pero te maltrató, pero era alcohólico. Bueno, es que en él no tuvo padres, por eso era alcohólico. Empiezan a justificar. Y eso es un error tremendo, pero es un error tremendo por la falta de conciencia. Hay dos partes en usted. El adulto que usted es en este momento, que usted tiene que empezar a entender que es un adulto mentiroso, manipulador, que no le gusta sentir dolor, que hace lo que sea con tal de experimentar cualquier tipo de placer y que está dispuesto a lo que sea por escaparse. Si usted toma conciencia de este adulto, es wow, un tremendo paso. Y el niño interior que está en usted, que es el que siente que fue rechazado, que fue abandonado, que fue golpeado, que fue herido. Entonces, cuando usted deja la justificación, es el primer síntoma de alguien que está buscando realmente. Ya no justifica papá, mamá, no, usted comienza a hablar en hechos. Porque tenemos nosotros en nuestro sistema inconsciente dos tipos de herida. La herida primaria, que es la herida que está basada en hechos, o sea, papá era alcohólico, papá me pegaba, papá me abandonó, papá se fue con otra mujer, hechos. Y la herida secundaria que está basada en la autopercepción que usted tiene, que la mayor parte de las veces es equivocada, pero usted la genera esta autopercepción. Entonces usted también tiene que trabajar en esto y validar esa autopercepción. Por ejemplo, mamá me abandonó. Y entonces yo le pregunto al paciente, ¿cómo te abandonó? No, pues es que se iba a trabajar todos los días, regresaba a las 4 de la tarde y yo quería estar con ella en las mañanas y no estaba. Eso es una herida de autopercepción, no es real. Mamá no te abandonó. Mamá iba a trabajar para traer las lucas para la casa para que pudieras comer. Pero entonces en tu mente, tú en tu autopercepción dices, yo quería mamá que estuviera conmigo y mamá no se iba, entonces me abandonó. Es otro tipo de herida, ¿sí? Que también tenemos que curar, que también tenemos que validar, que también tenemos que entender. Y muchísimas veces lo veo diario en terapia. Las parejas tienen horrores de problema por las heridas autoperceptivas. Sí, porque el marido llegó más tarde, porque la mujer las flores le gustaban amarillas y el otro las trajo verdes. Y todos los días pelean por heridas autoperceptivas y ninguno se da cuenta y la sociedad lo valida eso. Y se celan todo el rato en nombre de que es porque te quiero. Y se golpean y se dice, te golpeé porque te quiero. Y toda esa gira un maraño de cosas ahí que son súper confusas. Y son heridas de la infancia. Pero si las tengo que ver, tengo que hacerme responsable. Y duele bastante. Entonces, hemos nosotros suplantado la responsabilidad por la justificación. Y hay de justificaciones a justificaciones. La sociedad pone justificaciones muy elegantes. Tal es así que muchísima gente valora más traer un iPhone del año que ir a una terapia primal a curar su infancia. Porque la terapia primal no es presumible. Otros pueden sentir que tú estás más alegre, que tú estás más sano, alguno que otro, pero no la puedes presumir. Y el último iPhone lo puedes presumir en redes. Entonces se ha creado, ¿sí?, todo un mecanismo en torno al adulto justificativo y esto nos está alejando cada vez más de las heridas de la infancia. Entonces, primero, comenzar a hacer un histórico honesto del dolor que absorbí en la infancia, de papá y de mamá.
Para empezar, después ya se tendrá que ir a los abuelos, a los bisabuelos, pero lo básico es papá y mamá. Me abandonaron, me golpearon, cómo era papá, cómo era mamá, identificar todos esos aspectos. Hay muchísima gente, millones, que no recuerda nada de su infancia. Esto también muestra claramente que tuvo una infancia jodida, muy jodida. Y se puede decir, sin ánimo de equivocarme, por las miles de personas que he atendido en terapia de la infancia, que cuanto menos recuerdas tu infancia, más herido estás. Entonces empezar a trabajar eso, empezar a recordar. Dos, cuando empieza a venir los recuerdos, a venir de todo tipo, bueno, ahí entonces yo tengo que comenzar a establecer un diálogo con la infancia. Y para esto se puede hacer con cartas o se puede hacer también con un peluche. A mí me gusta más el peluche, colocarlo enfrente de mí y hablar. ¿Sí? Como a mí me decían mi sobrenombre, ¿no? Mi seudónimo de la infancia, ponérselo al peluche y hablar con ese peluchito y decirle, como hablar con mi niño interior. ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? ¿Cómo fue para ti que papá te pegara? ¿Cómo fue para ti que papá te abandonara? Y entonces yo empezar a darle soporte. Después ayuda mucho yo colocarme en el lugar de mi peluche, físicamente. Me muevo al cojín de mi peluche que estaba enfrente de mí y yo quedo, sí, ahora conectando con mi niño interno de frente al adulto, imaginándome a mi adulto enfrente. Y le digo a este adulto lo que yo necesité. Papá no estuvo, papá me pegó, me gritó, me abandonó, papá era alcohólico, me violaron, la empleada me violaba. Y entonces empieza ahí una comunicación y se empieza a abrir muchas cosas. Y ahí usted, bueno, ahí va a llorar, va a patalear, va a sacar esto. Y después de que pasa esto, bueno, puede colocar 5 o 10 minutos una música suave, bonita, y usted regresar al espacio adulto, siempre terminar en espacio adulto, tomar a su peluche, abrazarlo en su corazón y darle contención. Esto es terapia básica. Ya para ir a niveles más profundos, bueno, ahí ya se necesita guía, porque hay muchas trampitas por aquí, por allá, de todo eso. ¿Sí? Y ya se pueden abrir cosas mucho más profundas para en el momento que se abren limpiar y luego trabajar en la integración. Para eso sí o sí se ocupa guía, porque hay mucha transferencia. Entonces es muy difícil el trabajo de la integración cuando empieza a haber mucha transferencia y contratransferencia psicológica. Por eso es que ocupamos un guía, alguien que nos apoye, que esté ahí. Claro. Y Anán, como nutricionista, no puedo evitar preguntar cómo afectan nuestras heridas de infancia a nuestras elecciones de comidas. La comida, en los labios, la lengua, esa parte, ¿no? Es tu primera impresión de si te aman o no. Si tú tomaste teta, si no, mamá no quería darte teta. ¿Sí? Todo eso tiene una implicación alimentaria tremenda. El niño aprende a ser nutrido a través de la teta. Si el niño fue rechazado, ahora que le dan el bibi con esa leche sintética, ese niño va a tener problemas intestinales, la microbiota no se va a relacionar muy bien con el cerebro y con las endorfinas, va a tener una afectación tremenda en la selección de alimentación natural, ¿sí? Porque entonces lo van a estar nutriendo de una manera sintética. Y luego cuando lo empiecen a nutrir de las papillas, le dice, ¿sí? Va y el médico le dice lo que le tiene que dar y cómo, entonces no hay una selección natural. Selección natural es que usted le coloca al niño un plátano, esto, y el niño solo come lo que él intuitivamente registra. Esto ya lo han comprobado, ¿sí? Investigaciones nutricionales de Harvard, de Yale, de todas estas universidades, de que el niño necesita la capacidad de elegir sus alimentos, porque se desarrolla también, ¿sí? Kinestésicamente con las manos, cuando él agarra la fruta, la verdura, y si usted tiene fobias, usted como adulto, y no quiere que le ensucie la mesita, porque hay microbios, porque hay bacterias, entonces el niño pierde un montón de conexiones, ¿sí? Neuronales que se desarrollan al tocar los alimentos con las manos y llevarlo a la boca. Y ahí empieza la carrera. Y a la vez el estrés que el adulto que le está alimentando tiene. Eso es básico. Todos los problemas de anorexia, bulimia y etcétera, de desorden alimenticio, de obesidad. Una persona que fue abusada y golpeada desde muy chiquito se va a volver obesa. No va a poder soltar esos abusos. Entonces va a tragar y a tragar, ¿para qué? Para mantener su sistema energético bajo. Porque cuando usted tiene su sistema energético alto, usted comienza a sentir más.
Entonces, el hecho de comer de más es una forma de mantener la energía vital baja, no alta. Entonces, cuando usted come de más, ¿sí? Usted puede reprimir más en vez de sentir. Y esta es una de las situaciones principales en la actualidad por la obesidad que hay infantil. Es reprimir toda la violencia, todo el estrés, todos los abusos que el infante recibe. Entonces el infante lo que hace es atascándose de alimentos y alimentos, porque también lo ven los adultos, porque los adultos están atascando alimentos todo el rato para no sentir, para mantener sus niveles muy bajos de energía, para que la mente inconsciente no se active y les traiga dolor de las heridas del pasado. Pero llega un punto en ciertas edades que bajan los niveles de energía vital y las heridas empiezan a salir o empiezan a venir a través de enfermedades más graves que el cuerpo ya no tolera. Entonces, la obesidad después viene con diabetes, viene con problemas cardíacos, viene con tema de insuficiencia renal, ¿sí? Insuficiencia renal porque los riñones ya no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque ya no aguantan más el miedo que estoy guardando de no enfrentar el dolor de cuando me lastimaron. Y esto, ¿de qué se deriva las diferentes variaciones de las heridas de autopercepción? Como yo me percibí y los introyectos que adquirí. Me decían que era gordo, que era flaco, que era feo, ¿no? Y la forma como me comunicaban todo esto y sobre todo cómo se comunicaba conmigo, ¿sí? A la hora de alimentarme, ¿sí? Entonces, si había estrés en casa, no había, estaba papá, no estaba, estaba mamá, me alimentaba la empleada, todo eso incide un montón en los problemas nutricionales, pero nadie lo ve ahora esto, se le hace muy fácil, uno va al nutriólogo, ay, regúlate, cómete unas lechuguitas, nadie indaga en los problemas reales, porque no conviene, porque entonces se va a empezar a mostrar estadísticamente que una sociedad está mal, por todos lados. Entonces no se indaga esto a niveles profundos, no se relaciona, ¿sí? Tal es así que un médico, oncólogo, ¿sí? Le dice a la persona con cáncer del intestino, un gastroenterólogo, que coma de todo y está con cáncer en el sistema digestivo. Dice, no te come de todo, pero ve a las quimios. Necesitas comer de todo para estar fuerte. ¿Cómo? Y tal es así que a los médicos no le enseñan nutrición. Todo médico debería saber nutrición ultra básica, porque está linkeado. La forma como usted se alimenta está linkeado con todas las enfermedades que usted va a tener. ¿Y cómo los médicos no saben nutrición? O lo saben muy, muy demasiado básico. Porque entonces un médico sería un asesor de salud y no alguien que recomienda pastillas. Entonces se caería todo el esquema farmacéutico y viviríamos en sociedades súper sanas. Me hace mucho sentido lo que dice Anán. Y también hay una frase que yo siempre recuerdo con mis pacientes, y es que muchas veces ellos comen para llenar un vacío, pero un vacío que no es de estómago, sino que, Totalmente, como bien dice usted, son de otras carencias, totalmente, son de traumas de infancia. totalmente. Y ahí hay que tratarlo. En mi experiencia he tratado a muchas personas con bulimia, con anorexia, con grandes resultados, y yo no les trato el desorden alimenticio para nada, no me interesa. Llegan conmigo y empiezo a darles terapia primal, reestructuración del metabolismo de la infancia en la mente inconsciente, y a los 15 ya están comiendo normal. Y tienen 4 o 5 años y siguen comiendo normal. El problema no es la comida en sí, es lo que está dentro de la mente. Nosotros estamos diseñados como animales, tenemos una conexión con el instinto de la alimentación. Si estamos sanos, nuestra mente comemos sano, no vas a comer cosas que te hacen daño. Comes cosas que te hacen daño porque estás enfermo en tu mente. Pero nos han así hecho creer la idea de que es educacional. Pues no, no es educacional. Entonces, si es educacional, toda la cultura está enferma. ¿Sí? Usan grandes, y ahora, claro, sumado a esto que mucha de la comida tiene venenos para que tú no sientas que te estás alimentando, ¿no? Le ponen ciertos químicos para que el cerebro no registre en la lengua de que estás comiendo, y así comas más de esas basuras, ¿no? Y entonces estás come y come y come papitas y no puedes parar, bueno, porque te están envenenando con un químico adictivo que tu cerebro inmediatamente se engancha. Y así los refrescos, así las papitas, así las layas, así toda esa basura, ¿no? Y eso está permitido por el gobierno, y es el mismo gobierno que después hace campañas porque le interesa curar la diabetes. Pero si le interesa curar la diabetes, que quite toda esa basura de las calles. Claro. Anán, y ahora que empezamos a hablar de salud mental,
Tengo varias preguntas interesantes. Una de ellas me la dejó un amigo, entonces aprovecho de hacerla, y es, ¿qué hago? Se la leo textual. ¿Qué hago si no puedo salir de mi cabeza? Si intento meditar o pensar en otra cosa, pero los problemas vuelven y vuelven a mi cabeza siempre. En realidad para esto lo importante es buscar alguna actividad. Una persona que le pasa esto y que le pasa a muchísima gente tristemente, está pasando porque hay muy pocas actividades en su vida que le gustan. ¿Sí? Entonces no puede experimentar esos lapsus de no mente que vienen con el disfrute. Cuando uno disfruta apasionadamente algo, tú estás en un estado de no mente. 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos. ¿Sí? Y esto ayuda mucho a la mente, ¿no? Entonces, conforme avanza esta sociedad tecnológica, las personas ya no, si no tienes un montón de dinero, si no tienes esto, lo otro, no puedes entrar a actividades de disfrute, te venden esa idea, ¿no? Cuando antes nosotros jugando con 2 palitos en un atardecer estamos en éxtasis, ¿no? Hacíamos un avioncito con 2 maderitas y un pedazo de cartón y wow, era increíble, ¿no? Entonces todo eso va cambiando en el cerebro y va creando una enfermedad neurológica tremenda, ¿no? En relación al estar presente. Y lo básico para esta persona es empezar a estar cada vez más presente. Y una de las cosas más fáciles de este acercamiento es que te guste hacer algo. Entonces le diría a esta persona, bueno, empieza a buscar en tu vida cosas que te apasionen y empieza a hacerlas. Algo tiene que haber en tu vida, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque si te recomiendo meditación y todo eso, te vas hacia el análisis y a no ser que vengas a un taller conmigo, entonces ahí vas a saber lo que es la no mente. ¿Sí? Porque ahí vamos a crear una secuencia de experiencias internas donde tú vas a ir tan profundo que vas a tener la experiencia directa y te va a crear un camino interno en tu mente inconsciente para que lo puedas navegar, lo puedas experimentar y una vez que ese camino es experimentado, ya tú ahora ya el camino está limpio para continuar con la experiencia de la meditación de la no mente. Entonces, mientras esto no puede suceder, bueno, lo que más se acerca a esta experiencia es buscar, hacer caminatas, hacer trekking, deportes. La respiración es bien básico para esto. Una persona que no puede calmar su mente es porque respira mal. Entonces se le tiene que enseñar a respirar. Muchas personas respiran mal porque las heridas no le permiten respirar y van generando un bloqueo desde los centros bajos, donde está la calma y el centro de nosotros, hacia los centros energéticos altos. Entonces, la persona esta hay que hacerle terapia profunda para desbloquearla y para que vuelva a respirar natural. Y esto lo ideal es terapia psicocorporal, no terapia psicológica tradicional de hablar y hablar y hablar, sino hacer una terapia psicocorporal donde se pueda conectar a la persona nuevamente su mente-cuerpo. Entonces la persona empieza a tener estadios de más centro, de más calma, de más paz y de descanso mental natural. Muy interesante lo que nos dice Sanan. ¿Qué le dirías a alguien que está perdiendo su camino espiritual? Bueno, le diría que nunca lo encontró, que cayó en la trampa, que fue solo una idea mental. No hay forma de perder el camino espiritual. Uno muchas veces se hace la idea del diseño en la mente porque va a cursos, porque va a talleres, porque medita en la montaña, porque se va a una ceremonia de ayahuasca, que está en un camino espiritual. No, esto no es un camino espiritual. Cuando usted encuentre el camino espiritual, usted no lo puede perder jamás. No puede perder algo que usted ya es. ¿Sí? El camino espiritual ya es usted eso. Usted puede perder todo lo que usted no es. ¿Sí? Entonces la gente pierde esas cosas, pero se confunde porque han diseñado una estructura de acumulación de cursos, talleres y ciertas prácticas que dicen por ahí, pseudo líderes de todo tipo, y la persona cree que está en un camino espiritual. Y después de pronto pues se da cuenta que está volviendo a la marihuana, a esto, aquello, y perdí el camino. ¿Cómo? Nunca lo encontró. Se transforma ahora en más sed, más sed, más sed, más sed. El resultado del encuentro del camino espiritual es básicamente eso. Una persona que vislumbra mínimamente el espíritu interno, le surge una sed tremenda que no se acaba más. Por seguir avanzando en ese viaje, por seguir caminando en eso, por seguir descubriéndose a sí mismo. Pase lo que pase, va a seguir profundizando, va a seguir profundizando. Va a haber problemas en la vida, va a pasar, sí, la persona sigue y sigue y sigue porque ya miró ahí.
Otra cosa es cuando no has mirado aún y has creado mentalmente la experiencia de un camino espiritual, pero no has mirado, no ha sido tu experiencia interior de descubrimiento, ha sido mental. Entonces ahí sí te pierdes. Y es el resultado de lo que está pasando ahora con miles y miles de personas, ¿no? Que creen o han estado asociando que porque tomaron ayahuasca 2 veces y son veganos son espirituales. Esto, en un sentido, hay un error de entendimiento mercadológico de la New Age que ha inculcado en las personas los sinónimos, ¿no? Que si usted se viste de blanco y si usted es vegano y usted va a una ayahuasquita, usted es espiritual. Eso es una estupidez. Se te están señalando comportamientos externos que no tienen nada que ver con la espiritualidad. Usted puede hacer todo eso y seguir siendo un mendigo, no ser espiritual para nada, no tener centro para nada. No significa que usted haga esa práctica que usted es espiritual. La espiritualidad es mucho más profunda. Tiene que ver con su silencio interno más profundo, con su encuentro. No tiene que ver con lo que usted hace como tal. Pero la sociedad se ha encargado de eso para crear un juicio de valor y una redefinición de quién es espiritual y quién no. ¿Por qué entonces va a ser más espiritual una persona que se viste de blanco? Entonces va a ser más espiritual si la ropa blanca es Zara que si es una ropa de una marca local. Eso son solo tonterías mercadológicas. La espiritualidad es mucho más profunda. Hay que tener cuidado con esas trampas. Entonces le diría a esa persona que cayó en la trampa, más que no se desanime, que se vuelva honesto, humilde y vuelva a buscar más profundo todavía. Que use ese falso entendimiento ahora para decir, ok, bueno, tengo que encontrarlo. Estaba en la trampa, bueno, ahora tengo que ir para adentro, más profundo. Por ahí nos podremos encontrar. Tremenda respuesta. Anán, ¿cómo podemos encontrar paz y tranquilidad en un mundo que cada vez va con más y más prisa? Allí es complejo, en el sentido de la lejanía que tenemos ahora de nosotros mismos. Pero la respuesta para esto es la meditación, porque solo la meditación puede traer el recuerdo de cuando tú estabas en el estado de paz. Hubo una época que tú naciste y estabas en un estado de paz, que luego fue robada por la sociedad y por tu familia, que era la infancia. Desde el nacimiento hasta los 2 años, más o menos, todos tenemos bastantes experiencias divinas, pero lo hemos olvidado. De hecho, ese paraíso que tanto se señala en la Biblia es la infancia de esa edad, cuando todavía no se desarrollaba tu mente en el sentido del verbo, cuando la mente racional se empieza a desarrollar en el cerebro infantil. Claro, siempre está en desarrollo. Más cuando empieza uno a querer tararear, ahí empieza el cerebro racional a quererse desarrollar, entonces la pérdida del paraíso. Ahí empieza el infierno, los recuerdos, esto, lo otro. Y antes de eso, bueno, hay memoria así celular. Por eso también esa etapa, la etapa oral, que le llaman en psicología, es bastante difícil de curar porque no está el recuerdo racional, está el recuerdo celular. Y de ahí se ha creado la terapia de la palingénesis, para ir ahí, abrir eso con diferentes métodos respiratorios, ¿sí? Y abrir esa memoria. Pero en ese episodio, entre el nacimiento y los 2 años, nosotros tenemos experiencias divinas incontables. Pese a que no haya tocado unos padres jodidos, neuróticos, violentos, alcohólicos, hay episodios en ese lapso de divinidad, de la experiencia de la divinidad y de paz, ¿sí? Y entonces cuando uno entra en el camino de la meditación y va profundizando, empieza a recordar esa conexión, ¿sí? Por eso es tan importante la sanación de la infancia, porque es volver a ser puros, pero ahora desde la conciencia adulta que rescata la pureza perdida. Entonces, la meditación es un camino largo, porque va a irte llevando, va a irte llevando, va a irte llevando capa sobre capa, sobre capa, sobre capa, si está bien guiada, si tienes la suficiente humildad para acercarte a un maestro que te guíe bien, porque ahorita está de moda un montón de tonteras de que todos somos maestros de todo, un montón de estupideces que no son reales. Si puede haber profesores, puede haber todo, pero un maestro es distinto y lo han metido en la misma bolsa. Entonces, si tiene esa capacidad de poderte acercar, entonces de ser guiado, encaminado bien en la meditación,
para que luego eso sea parte de la estructura de tu vida, lo que vas a ir ganando tiempo a tiempo es como cuando calientas el agua en una estufa, ¿no? Se va a estar calentando esta agua. Entonces es un trabajo cuantitativo, pero en algún punto de tu camino se va a volver cualitativo. Lo cualitativo es cuando florece, cuando el agua cambia de estado. Pero al principio tú necesitas acumular, ¿sí? Minutos, segundos de conciencia. Esto lo trae la meditación. Y la meditación trae el remanente de paz que estás preguntando y trae también algo muy valioso para la mente, que es la presencia. Entonces, cuando usted empieza a estar presente, la mente descansa, y cuando su mente descansa suceden unos fenómenos increíbles, de paz, de creatividad, de amor. La mente está ahora descansando porque se ordenó. ¿Qué significa que se ordenó? Bueno, que su mente dejó de ser el amo, ahora es el sirviente. Y la mente como sirviente es una herramienta increíble. Más la mente como el amo en su vida es la peor cagada. Entonces, ese es el enlace, la secuencia, ¿no?, que la meditación va trayendo. Y la meditación también le va a usted ir proporcionando la honestidad para usted comenzar a ver en sus heridas de infancia. Si usted está profundizando en la meditación, naturalmente le va a ir llevando. Y allí, algunas con la propia meditación se desbloquearán, otras no, y tendrá que buscar ayuda que le desbloquee para usted seguir profundizando en la meditación. Si usted se clava realmente como en su orden de vida, igual que usted trabaja 8 horas, bueno, dedicar algún rato también a su trabajo interior, a su meditación. Usted, si está llevando bien su meditación, de 3 a 6 meses usted va a sentir enormes cambios en su estado mental, en su estado, se va a volver más pacífico, más paciente, más presencia, más creatividad, más paz. Dentro de esto sirven las meditaciones básicas, como por ejemplo una meditación guiada de 10 minutos, o tienen que ser prácticas específicas de meditación. Sí, todas las meditaciones pueden servirlo. El asunto aquí son las etapas de acuerdo a cómo está su mente inconsciente. Ese es el tema del millón. En realidad, cuando usted limpió su mente inconsciente, unas buenas terapias, que gritó, lloró, pataleó, entendió muchas cosas, usted puede hacer cualquier meditación, vipassana, lo que sea, y le va a funcionar muy bien. Ahora, cuando usted está lleno de mierda interior, las meditaciones pacíficas y esas de 2 minutitos y 3 minutitos no sirven para nada, porque se están anclando sobre la mierda interna que usted tiene en su mente inconsciente. Entonces la gente tiene esta costumbre de decir, vengo meditando y no me sirvió. No es que no le sirvió la meditación, es que usted está jodido en otro nivel, necesita otro tipo de herramienta. Si usted limpia y libera todo eso, bueno, entonces la meditación le va a servir la que sea, pues, porque usted está limpio. Entonces, para esto, yo le sugiero más a la persona que viene conmigo y que vive en una ciudad todo el rato, que haga meditaciones activas. Ese es el gran regalo del maestro Osho. Las meditaciones activas son demoledoras, son increíbles, ¿no?, porque te dan centro rápido. Pero, claro, duran 1 hora, no 10 minutos. Pero si dices, bueno, 10 minutos. Bueno, una persona que me pide 10 minutos, le va a llevar unos 15 años encontrar la paz, pero la va a encontrar. Pero entonces yo le voy a decir, bueno, mire, haga 5 minutos de danza, de baile, un baile intenso, ¿no? Un chill out trance, así electrónico, ¿sí?, sin letra, algo que le mueva bien el cuerpo, y luego se me sienta frente a una velita 5 minutos a hacer respiraciones conscientes. Haga eso diario. Y en 15 años usted va a estar en un estado de paz increíble. Ahora usted me dice, no, pero oye, 15 años no, dame chance, bueno. Entonces, si usted quiere en un año encontrar eso, bueno, entonces medite 1 hora al día. Si usted no tiene 1 hora para dedicarle a su vida, entonces usted un mendigo espiritual va a ser por siempre. Usted le está dando prioridad a estar ocupado, a presumir todas esas cosas, entonces usted no está en búsqueda espiritual. Si usted está en búsqueda espiritual, usted va a hacer todo lo que está a su alcance para encontrarse internamente. Y una de esas cosas es dedicarle tiempo a la búsqueda espiritual. Entonces yo le aseguro que en menos tiempo usted se va a encontrar rapidísimo. Toda la razón. Yo creo que todos estamos, bueno, todos los que no nos dedicamos completamente a la espiritualidad, sabemos perfectamente bien eso, de que tenemos que dedicarle más tiempo si queremos ver más avances. Cuando digo estas cosas, no hablo como maestro espiritual abocado a la espiritualidad. Soy padre de familia y sostengo una familia, trabajo 8 horas igual que todos, diseño diferentes proyectos, atiendo pacientes y tengo tiempo para mi meditación, para mi yoga, para comer sano, porque así lo he escogido, vivir así. Sí, siempre se puede.
Anán, esta semana se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y aunque no siempre se hable de esto, hay muchas personas, especialmente hombres, que están sufriendo en silencio. Tú has viajado por el mundo, has ayudado a miles de personas y has vivido experiencias que para muchos solo existen en los cuentos. Y es por todo este aprendizaje que llevas contigo que me gustaría saber qué consejo le darías a ese hombre que se siente solo, cansado y con ganas de abandonar todo. Cuando alguien llega a ese momento, en realidad es un gran momento. Solo hay dos caminos allí. Se reduce todo a esos dos caminos. Suicidarte o transformar tu vida. Y estás perfecto para ambos. Solo que hay mucha confusión respecto a eso y no hay personas que ayuden a esa transformación. Se dan cuidados paliativos, mas no se enseña a las personas, a los psicólogos y a todas estas personas que ayudar adecuadamente a esta persona que está en el borde de eso. ¿Qué está buscando una persona así? Bueno, está buscando un cambio. Está en una crisis existencial. Entonces está en un punto muy bueno para la transformación. Si se le empieza a guiar adecuadamente, esa persona puede florecer. Pero nuestras sociedades no están preparadas para eso. Entonces, no se les sabe tratar a estas personas y muchísimas se suicidan. Ese fue mi camino, el camino del suicidio, pero sin darme cuenta. Yo estuve muerto clínicamente 3 veces. 2 veces por cocaína, sobredosis, y una vez porque me ahorqué. Una de las veces de cocaína estuve 9 horas en coma y me trajeron de regreso. Y no había nadie allí para orientarme. Pero de alguna manera, en una de esas experiencias tuve también como una experiencia un poco mística, un poco me desdoblé, estuve alerta, consciente, pese a que estaba todo drogado y en coma. Y eso algo empezó a hacer en mí, eso algo empezó a moverme. Entonces tenemos que enseñar más a las personas el camino espiritual, porque es lo que los puede acercar realmente a un espacio de nutrición, un espacio de claridad, para potencializar esas crisis existenciales y mostrar que se puede de ahí florecer. Son puntos de partida increíbles donde todo se cayó. Ya no hay nada, ¿dónde te agarras? Solo de Dios o del infierno de tu mente. Ya no hay medias tintas, es un punto increíble. Y en la antigüedad, y los maestros enseñaban a esa gente, los filósofos enseñaban a esa gente, que ya no podía más, ¿no? Y ahora lo que hacemos es coleccionarlo en una estadística de falta de sentido de la vida, de porque ya no tuvo que la persona, todo lo que la sociedad le decía, ¿no? Y lo ponemos como un número más de suicidio. Pero solo para coleccionar datos, porque no le interesa a nadie. Si le interesara realmente a la sociedad, no habría todos esos muertos. Nos abrazaríamos más, nos reiríamos más, seríamos más amorosos entre nosotros si nos interesara el otro. ¿Cuánta gente hay que en un edificio no conoce ni al vecino? Y nunca le ha dado un abrazo ni se diga. Entonces todos somos cómplices del suicidio, porque estamos ensimismados en el amor propio. ¿Amor propio? ¿Qué amor propio? ¿Como un principio de qué? ¿Y el amor hacia otros cuándo? No me doy cuenta de que el amor propio en realidad es un reflejo del amor que doy. ¿Cómo va a ser propio entonces? Cuanto más amor doy, yo tengo más. Y ese es el gran regalo del flujo de la energía. Y lo quiero acumular para mí, para ir presumiendo que estoy en amor propio. ¿Qué estupidez es esa? Es tiempo de abrir realmente el corazón y ver a los otros. Y usted no tiene que ser un iluminado ni estar en amor propio para abrazar al otro. Tiene que tener 2 ápices de sensibilidad para decir, ese otro me necesita de alguna manera. Pero usted se da cuenta que el otro necesita porque está en crisis por suicidarse, pero cuando usted abraza a esa persona, usted se da cuenta que el otro le dio el gran regalo. Le permitió que usted le abrazara.
Porque muchas veces usted va por ahí abrazando y la gente está toda cerrada, está toda jodida, no le abraza, no le devuelve el abrazo. Pero alguien que está al borde del suicidio, cuando usted le da un abrazo, esa persona le empieza a amar y usted recibe el gran regalo del amor de otro. Esto tenemos que, en el día de suicidio se tendría que conmemorar abrazándonos más, reuniéndonos con guitarras a cantar en fogones. No con los políticos estos estúpidos hablando pinches miserias y estadísticas del suicidio. Eso lo propaga más. Habría que enseñar a la gente a ser más amorosa. ¿De qué se trata hablar de estadísticas muertas que no sirven para nada? Y todos esos son cómplices y todos somos cómplices mientras no abrimos nuestro corazón y nuestra mente a dejar de juzgar tanto a alguien que está jodido porque no entendió qué le pasó, porque lo violaron, porque lo golpearon, porque le condicionaron al fracaso toda su infancia. Y ahora está hecho mierda y no puede más. Y lo seguimos juzgando, que está mal, psicológicamente desestabilizado, hay que darle estabilizadores emocionales. Nadie habla de darle un poco de amor a esa persona, de escucharlo 10 minutos. ¿Y qué te ha pasado? ¿Por qué estás así? Ir a un parque y ponernos todos a escuchar unos a otros nuestros dramas, nuestras pendejadas. ¿Por qué hay que ir al psicólogo? Y si no tengo plata para el psicólogo, suicídate nomás. Entonces, ¿pero por qué un amigo me puede escuchar en algún lado? Ya no hay tiempo. El día del suicidio se tendría que celebrar como una gran fiesta de amor y escucharnos unos a otros. Así debería ser. Eso mostraría que estamos avanzando como seres humanos. Eso mostraría que hemos vuelto a ser humanos. Muy lindas palabras, Nan, y estoy completamente de acuerdo. Es cierto que lo que más se visibiliza en estos momentos son las estadísticas, como bien dices, lo mal que está el mundo, lo mal que está Chile, la diferencia que hay entre la gran cantidad de hombres que lo hacen versus mujeres, pero no se dan todas las herramientas, no se habla sobre el amor, que es lo que nos puede ayudar a mejorar esto. Si pudiéramos resumir todas tus palabras en un consejo para estas personas, ¿cuál sería? Que antes de que la mente caiga en esa última idea de ir al suicidio, busca un amigo, busca a alguien en la calle, a alguien en el metro, y platícale un poco, a ver qué pasa. Seguramente la magia sucede. Breve pero maravilloso consejo. Anam, para terminar con las preguntas, esto ya es algo típico en nuestro podcast. Tú que has compartido con chamanes, con culturas ancestrales, con la selva misma, si tuvieras que elegir una sola experiencia significativa con una planta de poder, ¿cuál sería? La primera vez que yo tomé ayahuasca buscando curarme de una enfermedad física de mi vesícula, lo que vi y entendí en esa experiencia cómo son los árboles, cómo hablan ellos. Fui un árbol más en la selva. Fui piedra en la selva, piedra en los ríos. Entendí el susurro de los ríos entre las rocas, yo era una piedra más. Y fui un animal salvaje, teniendo la experiencia directa de ser animal. Entonces me di cuenta que yo no estaba separado de nada. Y nunca más volví a estar triste por mí. Ahora mi tristeza viene de otros. Y ese día me di cuenta, lo viví ahí adentro, claramente. No estoy separado de nada. Cierro mis ojos y puedo ser árbol, puedo ser pájaro, puedo ser piedra. Las posibilidades son infinitas. Y también puedo ser otro. Si el otro está triste, yo puedo llorar con mis ojos la tristeza del otro. No hay problema. No pasa nada. No me va a hacer daño. Ese fue mi gran regalo, mi gran experiencia. Qué bonita experiencia. Y a pesar de que fue breve, muy significativa, quisiera hacer... Ya terminamos con las preguntas que le había comentado, pero hay una que es personal y creo que usted puede tener una respuesta muy, muy acertada para esto. Y es que yo trabajo con redes sociales y en este mundo en donde buscamos tanta validación a través de las redes, me ha pasado mucho que yo mis posts y las cosas que creo
se evalúan principalmente a través de las visitas que tienen, a través de los me gusta, a través de los compartidos. Entonces es un poco difícil no enrollarse con eso. Y he notado que en los últimos meses he estado incluso un poco enviciado con eso, revisando los likes y ese tipo de cosas, y no me gusta, pero no sé muy bien cómo salir de eso porque es parte de mi trabajo. Bueno, escogiste un trabajo también que tiene un tremendo desafío espiritual, independizarte de eso, porque es bueno, y es químico también, porque una parte de tu cerebro busca la dopamina del like y del me gusta para asociarlo a que tu trabajo está creciendo, pero tu trabajo no crece en función de eso. Tú tienes que comenzar a hacer otras asociaciones distintas y ver que tu trabajo crece en función del encuentro contigo mismo. Y que todo lo que tú estés entregando sea a través del encuentro contigo mismo y no para que otros te quieran y te acepten. No caigas en ese territorio. Y si te lleva a ese territorio, también es un territorio donde tú tienes que mirar en la infancia. ¿Qué es lo que te faltó en la infancia que ahora surge la carencia que te está totalmente incitando a la autovalidación desde el like, desde el me gusta, del que no te rechacen, del que no te critiquen? Si tú subes este audio con poca edición de lo que yo hablé, te van a atacar bastante, te van a criticar bastante. Entonces es un gran desafío para ti también, ¿sí? Porque yo no busco eso en las personas, yo busco despertarles, busco sacudirles, no busco que nadie me apruebe, no me interesa la aprobación de nadie. Entonces es una sacudida y un desafío que tienes enfrente también para afrontar eso en ti. Porque así es como tú vas a crecer, realmente puedes ser alguien que ayuda a mucha gente con la experiencia y toda la gente que estás teniendo, que es muy bueno, y lograr eso es wow, has logrado algo increíble, pero ahora ese logro increíble de tener tanta gente que te sigue y todo lo tienes que llevar al campo de la entrega, para que realmente empieces a filtrar y que los que te sigan sean gente que acompañen tu crecimiento como persona y no la superficialidad de un like, sino alguien que está siguiéndote porque le gusta que tú estás creciendo y estás compartiendo cosas cada vez más potentes, más profundas. Entonces por ahí también se puede ver algo, una oportunidad de crecimiento tremenda, ¿no? Entonces tienes que escoger en algún punto el camino. O la falsedad por acumular millones de likes o mantenerte con 1 millón, pero de verdad. Claro. ¿Cuál es la trampa o cuál es tu desafío? Bueno, que de ahí puedes sacar unas lucas, ¿no? Entonces, claro, es más bueno tener 2 millones por las lucas a 1 millón y con menos lucas, pero de las pocas lucas que te dé 1 millón puedes hacer otras inversiones y otras cosas. Sí, difícil el camino, pero yo creo que uno en el fondo sabe más o menos lo que tiene que hacer o por Así, dónde empezar a buscar. así es. Anán, ha sido un agrado, un placer tenerte conmigo. Esta conversación ha sido muy amena, como si hubiera sido con un padre, con un abuelo, con alguien a quien conozco hace mucho tiempo y le tengo mucho cariño. Así que muchas gracias por acompañarme hoy día. Y por favor, cuéntanos dónde la gente te puede ubicar. Si estás con algún libro, algún curso, cuáles son tus redes. De todas formas, las voy a dejar todo lo que digas escrito abajo en la descripción, pero para que nos cuentes un poquito. Sí, mira, bueno, también ahí puedes, si quieres, rifar un par de libros de regalo para También buenísimo. a la gente que te quiere y todo eso. Podemos regalar 2 libros, pero están en México, ¿no? Libro físico de nuestro primer libro, El Sendero del Guerrero. Y después, bueno, nuestra página web www.leisa-medioanam.com. Nuestras redes sociales ya no tienen, bueno, yo tengo un Facebook normal, no es fanpage, pero sí les da la opción de seguir, ya no, ya está saturado para amigos, pero sí pueden seguirme en esa red. Y tenemos un Instagram también que es leisa-anan, ahí se está subiendo mucha nuestra información. Y hay un WhatsApp que ahí publicamos también, nos pueden pedir información de los grupos que hacemos a nivel México y en otros países, que es 331, bueno, internacionalmente es más 52 331 894 3179. Allí pueden escribir y ya la información que requieran de los grupos que damos. Ya no estamos viajando tanto, antes de la pandemia viajamos 10, 12 países por año, ahorita 2 o 3 por año nada más hemos reducido, porque tenemos un centro de sanación y meditación de agroecología, donde enseñamos muchas cosas también de bioconstrucción y así, en las sierras de Jalisco, México, y entonces estamos más abocados también a la enseñanza directa en este centro que está todo diseñado
para la conciencia. Súper. Uno de los libros entonces lo voy a rifar a través de la página web y ¿Ya? el otro lo voy a rifar entre las personas que comenten este video. ¿Ya? Voy a esperarme cerca de un mes y voy a ver todos los comentarios y vamos a rifarlo entre la gente que comente. Dale, un abrazo grande, que estés muy bien. Un abrazo, muchas gracias Nan y saludo también a su mujer que creo que hablé con él por ella por WhatsApp. Si algo de este episodio ha resonado contigo, recuerda dejar un me gusta y suscribirte para no perderte los siguientes capítulos.